Vamos dando tiempo que acabara de llegar más gente, que luego se retrasa, según la experiencia que hemos tenido. Yo soy Pacho, el director del museo. Bienvenidos a esta séptima o octava sesión del ciclo de Escribir Mañana, dentro del área de trabajo del Museo Universitario del Chopo, que llamamos literatura expandida, que justamente explora y reflexiona en torno a la evolución de la escritura y la posibilidad de experimentación en la literatura. Partiendo de que en este museo, que se inaugura como museo universitario en el 75, se llevaron a cabo las bienales de poesía experimental, visual y experimental, como, digamos, experiencia insólita en esta ciudad, donde la experimentación literaria ha sido poco frecuente si la comparamos con España, o con Brasil o con Argentina. Yo quiero darle la bienvenida a dos amigos, a Philippe, que ha estado moderando estas sesiones y programando y decidiendo quién entra aquí, bueno, discutiendo, haciendo las propuestas conmigo. Ha sido muy buenos los resultados, porque además de la asistencia presencial, tenemos también transmisión en streaming con un rango de 20 a 40 personas y que también pueden preguntar si nos están escuchando ya a través del Twitter, que es @Museo del Chopo. Al final va a haber preguntas. Y quiero darle también la bienvenida a otro gran amigo, que es Néstor García Canclini, que ha reflexionado muchísimo en torno a las nuevas formas de redistribución o de organización y producción cultural en distintas áreas, las artes visuales, la música y la literatura. Yo les doy las bienvenidas a ustedes, veo que ya tienen todos un programa del resto del año y Philippe, te dejo con el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Pacho. Y muchas gracias a Néstor García Canclini haber aceptado esta invitación para nada más tener la sensación de retomar la conversación, como es la octava sesión de este ciclo. Efectivamente, hemos querido invitar a editores, pensadores, escritores, gente que tiene una relación, digamos que activa con la palabra escrita y su circulación, para que nos viniera aquí a platicar sus sensaciones adentro de un universo que vemos que está en transición, no sabemos hacia qué, pero tenemos la sensación de estar adentro de la licuadora y de conocer sensaciones que otros no han conocido en tiempos anteriores. Efectivamente, estamos muy contentos que Néstor haya aceptado esa doble invitación, porque tenía que hablar Néstor en septiembre, por razones del caos que había en la calle, tuvimos que posponer su participación y logramos pues, tenerte aquí con nosotros, los cual nos da un gran gusto. Primero hemos decidido que Néstor daría lectura de un texto tuyo de reflexión y a partir de ahí podríamos empezar a lanzarnos al juego de preguntas-respuestas. Yo creo que tienes detrás de ti un… ¿Cómo? ¿Necesitas base? Me acerco aquí, ¿no? Está bien. Sí, te ayudo. Bien. Bueno, a mí también me da mucho gusto poder finalmente llegar al Chopo después de aquel día un poco más caótico que lo habitual. Es escribir mañana, pero hablar el mes que viene. Y sobre todo porque esta invitación me estimuló a poner por escrito, al menos en notas, no es un texto todavía, reflexiones que he llevado durante muchos años acerca de cómo escribir lo que hacemos en ciencias sociales. Hay distintas formas de obtener conocimiento y sobre todo conocimiento sobre la sociedad, que suele ser más incierto, y hay muchos modos de decirlo. Entonces, ¿por qué decir en ensayos lo que conocemos en las ciencias sociales?
En el comienzo de las ciencias sociales podríamos ver un intento de superar el ensayo literario. Se pasó de meditaciones sobre el ser nacional a un conocimiento científico. Pondría un ejemplo. El pasaje, por ejemplo, de un libro como El laberinto de la soledad de Octavio Paz a dos libros de científicos sociales que lo criticaron, Claudio Lomnis en La salida del laberinto y Roger Bartra en La jaula de la melancolía. Gracias. Un poquito más bajo. O sea, Lomnis y Bartra, dos antropólogos que habían hecho mucha investigación de campo y en cierto momento releyeron el libro de Paz e hicieron críticas sobre la inconsistencia de hipótesis, elaboraciones conceptuales, metafóricas que Paz había hecho sobre la sociedad mexicana. El ensayo humanístico literario es una estrategia de comprensión de un proceso histórico o un movimiento de la sociedad a partir de reflexiones subjetivas y de las lecturas de un autor. Puede basarse el ensayo humanístico literario en ideas novedosas o en percepciones agudas que se desmarcan del sentido común de una época. Hay una polémica famosa de hace ya unos cuantos años entre Paz y Monsiváis, en que discutieron muchos temas, pero hubo una frase que quedó especialmente de Paz criticando a Monsiváis y diciendo que Monsiváis no tenía ideas, tenía ocurrencias. Los ensayos y sobre todo las crónicas de Monsiváis, a mi manera de ver, no se limitan a reunir ocurrencias. Su trabajo se parece a veces a la etnografía por las observaciones extraordinarias que escapan de los estereotipos con que pensamos lo habitual. Da claves de la historia y del presente que no estaban en la historiografía oficial. Gran parte de la astucia de Monsiváis, en el mejor sentido de la palabra, fue esa observación casi etnográfica. No tuvo la metodología etnográfica, pero sabe o supo percibir situaciones emblemáticas como un baile popular, una manifestación política, ciertos espacios culturales cotidianos de la ciudad como un observador singular. Me ha ocurrido que al estar trabajando sobre la Ciudad de México o algunos temas de historia cultural y políticas culturales, iba a los textos de Monsiváis y efectivamente no encontraba casi nada de sistematización, casi nunca una cifra, un dato duro que anclara las observaciones, pero sí observaciones extremadamente sugerentes para mirar de otro modo lo que sucedía. En cambio, la sociología, la antropología, la historia y la lingüística intentan poner entre paréntesis las ideas y la subjetividad para captar las estructuras objetivas de los procesos sociales. Se abandonan las generalizaciones sobre la identidad nacional o el pensamiento o los sentimientos de un pueblo para investigar los comportamientos y discursos de cada clase o grupo social. Hay en este sentido una diferencia tajante que siempre se ha hecho entre ideología y ciencia. El ensayo literario estaría más cerca de la ideología, la ciencia no estaría privada de ideología, pero trataría de controlar ese riesgo. El ensayo humanístico literario corresponde al papel del intelectual como revelador del sentido oculto de la sociedad en los siglos XIX y primera mitad del XX. El tratado científico, en cambio, es producto de la formación de un saber académico basado en la investigación a la vez racional y empírica, con el fin de controlar o promover el cambio social. Entonces se hacen encuestas, estadísticas, observación prolongada de los comportamientos colectivos en el trabajo de campo. ¿Cuándo surge esta ruptura entre ensayo humanístico y ciencia social? En Europa, en el siglo XIX, con el positivismo y el marxismo. En América Latina, a mediados del siglo XX. Estoy pensando
en Gino Germani, iniciador de la sociología empírica en Argentina, en Pablo González Casanova, con su libro La democracia en México, y Rodolfo Sternhagen, Las clases sociales en las sociedades agrarias. Aunque en México, en realidad, se inicia antes este proyecto científico en la antropología, luego de la Revolución, con los estudios etnográficos que buscaron conocer la multietnicidad, el mestizaje, las contradicciones entre tradición y modernidad, para organizar una nación cohesionada y próspera. En gran parte de las publicaciones científicas o en las comisiones dictaminadoras de la SNI, a veces se descalifica el ensayo como un modo poco riguroso de análisis. Y podríamos tomar el tema por otro lado y ver, por ejemplo, cómo ha caído la venta de ensayos científicos en el mercado editorial, pero no voy a detenerme ahora en eso. Sin embargo, el género ensayo regresa en el mundo contemporáneo. O sea, no se detuvo en esa primera mitad del siglo XX. Mencionaría nombres como los de John Berger, Susan Sontag, Umberto Eco. En el caso de Eco, autor de obras como más científicas, como sería el Tratado de Semiótica, Lector in Fábula, pero también de obras ensayísticas más libres, más flexibles, como Apocalípticos integrados ante la cultura de masa, Diarios mínimos. En casos como los de Berger, Eco, y yo agregaría ya a Richard Sennett, es practicado por científicos o intelectuales con rigurosa formación académica que prefieren en algunos libros recurrir a la forma ensayo. ¿Por qué usar el género ensayo para comunicar los conocimientos obtenidos en la investigación social? Una primera respuesta podría ser esta: porque los tratados o libros con muchas citas y notas al pie, con estadísticas y gráficas, son aburridos. A la recepción restringida de muchos libros científicos se les podía aplicar lo que dijo Borges: varias veces emprendí el estudio de la filosofía, pero siempre me interrumpió la felicidad. Aunque Borges aclara que el estudio de la filosofía también puede ser una de las formas de la felicidad. No solo la lectura de tratados eruditos puede aburrir, también el escribirlos. Lo saben quienes batallan con la fatigante tarea de llegar al final de una tesis de doctorado. Pero no siempre. Algunos científicos han encontrado realmente placentero, Lévi-Strauss, que tiene artículos muy densos de análisis estructural, lingüístico, de las culturas, de los mitos, también escribió Tristes Trópicos. O Clifford Geertz, que solo escribió artículos en su vida y los reunió después en libros, pero prefirió un tipo de ensayo más libre. O Howard Becker o Richard Sennett. Los científicos sociales que escriben ensayos manifiestan que conocer, hacer ciencia, tiene cierta complicidad con el placer. Otro autor que supo oscilar entre el tratado y el ensayo fue Roland Barthes, que escribió obras densas, rigurosas, como Elementos de semiología y El sistema de la moda, pero dedicó la mayor parte de sus libros a hablar del placer del texto, los vínculos de la lectura con el eros, de la escritura con la seducción. Aclara Susan Sontag en un texto sobre Barthes. Cito: se trata de la seducción como juego, nunca como violación. Toda la obra de Barthes es una exploración de lo histriónico o lo lúdico, de muchas e ingeniosas maneras, una excusa para el paladeo, para una relación festiva más que dogmática o crédula con las ideas. Para Barthes, como para Nietzsche, el fin no es alcanzar algo en particular. El fin es hacernos audaces, ágiles, sutiles, inteligentes, escépticos y dar placer. Fin de la cita. Una segunda razón dada para justificar los ensayos es que no existe un sistema de conocimiento, una teoría general de lo social, que pueda exponerse sin fisuras como estructura compacta. El ensayo es ese modo de exponer el saber que lo mantiene abierto, un tipo de conocimiento que incluye la rectificación. En cambio, el libro tratado intenta presentarse como el progreso de un principio hacia un final, hacia una conclusión. Clifford Geertz escribió una vez, justificando su manera de hacer ensayos:
Para dar rodeos y avanzar por calles paralelas, nada es más conveniente que el modelo de ensayo. Uno puede desplazarse casi en cualquier dirección, aunque si ciertamente la cosa no funciona, puede retroceder y volver a comenzar por alguna otra opción con un coste moderado en tiempo y decepciones. A media carrera, las rectificaciones son bastante fáciles, pues a uno no le preceden 100 páginas de argumento que deba sostener, como ocurre con una monografía o en un tratado. Podemos llegar ahora a esta otra pregunta. ¿En qué se diferencia el ensayo científico del filosófico o el literario? El ensayo científico no puede sostenerse solo con ideas o hipótesis del autor. Se basa en investigaciones, o sea que necesita un soporte empírico. Se contrastan las observaciones subjetivas con lo que se supone real, se someten las interpretaciones a un manejo controlado de los datos. La práctica científica se distingue por volver sobre sus propias afirmaciones para ponerlas a prueba una y otra vez. Me acuerdo de Karl Popper, que decía que el científico no busca arribar a la verdad, sino a refutar lo que cree haber descubierto. Mientras no lo refute, dirá que sus enunciados mantienen su temple, su verosimilitud. Las estrategias persuasivas del discurso humanístico obturan muchas veces esta posibilidad de autorreflexión y refutación. Esto puede ocurrir tanto en el ensayo conservador como en el de izquierda, cuando les interesa más demostrar la fuerza de una posición ideológica que admitir las dudas ante lo que fracasa. También en este sentido, a diferencia del tratado o el manual, el ensayo es la escena de la duda. Pero la evidencia empírica no es la autoridad única, porque como se ha demostrado, tanto las encuestas como el trabajo etnográfico suelen partir de presupuestos sobre cómo funciona la sociedad, cómo se definen las clases sociales, por qué la gente roba, mata o consume. Se pueden organizar los datos obtenidos con mucho rigor con los más sofisticados programas de computación, pero si las preguntas fueron hechas a individuos aislados de sus contextos, de los grupos de pertenencia en los cuales toman las decisiones, las respuestas estarán distorsionadas. Quisiera dar un breve ejemplo sobre una investigación que estoy iniciando acerca de la lectura, y en cierto modo de la lectura y la escritura, de por qué leemos del modo en que ahora lo hacemos en pantalla y en papel y en pantalla, porque vamos y venimos. Y uno de los puntos que me llamó la atención es cómo están hechas las encuestas sobre lectura. Leí las de muchos países, de México, de España, de Argentina, especialmente el mundo hispanohablante, algunas también en inglés, en francés, y notamos que las encuestas sobre lectura van dirigidas a individuos y preguntan cuántos libros, periódicos y cómics leyeron en papel. Solo en 2 países, en España y en Argentina, he visto que el año pasado por primera vez se hicieron preguntas sobre la lectura en pantalla, muy débiles, muy pequeña esa sección todavía. Hay 2 presupuestos equivocados. El primero es que leer es algo que se pregunta a los individuos como si fuera un acto solitario. Y la segunda es como si no dedicáramos muchas horas por día a leer y escribir en las pantallas digitales. Olivier Donat, que dirige las investigaciones sobre el consumo cultural del Ministerio de Cultura francés, cuenta que comenzaron a cambiar las preguntas de las encuestas cuando advirtieron que la gente ya no dedicaba tantas horas a leer como cuando se aburría porque la televisión todavía no se había inventado. Últimamente han vuelto a rehacer los cuestionarios en el Ministerio de Cultura francés porque se dieron cuenta de que los jóvenes y los niños ven menos televisión desde que les divierte más surfear de sitio en sitio en Internet, enviar mensajes y recibirlos. Tanto ha cambiado que descubren que la gente miente menos si le preguntan cuántos libros leyeron en el último año, porque dice Donat, hay una ampliación del campo de las legitimidades culturales, donde los libros no ocupan el lugar cultural que antes tenían. Siempre se ha dicho que en las encuestas uno de los puntos en que más la gente quiere ennoblecerse es la lectura de libros, porque ¿cómo voy a decir que leí 1 o 2 nada más por año? Entonces eran siempre los datos de los cuales se descreía más. Pero parece, dice Donat, que ahora la gente miente menos porque ya
no da tanto prestigio. Se diversifican las lecturas, la distinción simbólica pasa más que por el número de libros leídos, por el uso de los últimos modelos de iPad o iPhone que se tiene, o por ciertas marcas de ropa y por gustos musicales. Las lecturas son mucho más diversas, se combina la televisión con los videos comprados o descargados, nos informamos en la prensa, más en pantalla que en papel, y también en Facebook y en YouTube. ¿Qué tiene que ver todo esto con el ensayo como recurso para exponer y problematizar los avances del conocimiento? Efectivamente, el ensayo científico busca apoyarse en datos empíricos, pero hay momentos de cambio social y cultural en que no disponemos de evidencias empíricas porque ha habido una reestructuración de lo real. Entonces puede ser más productivo hacer una sociología o una antropología narrativa que permita a la gente contar cómo se ingenia para pasar de una condición social y cultural a otra. Algunos de los que defienden esta sociología narrativa dicen que en realidad es algo que está en la vida cotidiana. Cuando nos encontramos con alguien, preguntamos, ¿qué cuentas? Es decir, queremos que nos cuenten algo. En el comienzo de muchos encuentros, se comienza sabiendo qué tiene para relatar el otro. Dice un sociólogo argentino, Pablo Vila, la gente no actúa o deja de hacerlo porque se siente parte de una categoría social, ¿no? Como pertenezco a tal clase, tengo que actuar de tal manera. Dice, la gente mira su presente desde su experiencia pasada y en función de un futuro posible. Y desde allí planea la acción en relación al personaje que dicha reconstrucción del pasado y posibilidad de futuro llama, siempre contextualmente, para dar cuenta de la acción a emprender. Esta referencia a la narrativa nos remite a otras vías de conocimiento, como el arte y la literatura, donde podemos acceder a lo social por vías oblicuas, metafóricas, y eso requiere una escritura que no solo incluya conceptos y estadísticas, sino el trabajo narrativo o político con que nombramos lo que está mutando, y que permite expresar nuestra experiencia como sujetos que participamos en esos cambios. Unas frases más sobre los conceptos. Estoy diciendo que apreciamos un saber que no solo incluya o esté basado en conceptos y estadísticas. Se exige rigor y precisión a los conceptos en la filosofía, en las ciencias. Cuando se escriben los textos científicos se cuida mucho qué conceptos se utilizan, porque se imagina que un concepto es la representación abstracta de un objeto, botella, un folder. Pero, como dice Miquebal, los conceptos son herramientas de la subjetividad, facilitan la conversación apoyándose en un lenguaje común. Pero los conceptos viajan entre situaciones humanas diversas y cuando se aplican a una situación distinta de aquella en que nacieron, distorsionan, desestabilizan. El papel de los conceptos es enfocar el interés, pero cuando se los aplica a otro tipo de fenómenos se vuelven ambiguos, metafóricos. Por eso, en muchos trabajos, como el de la propia Miquebal, John Berger y en otros, hay una relación importantísima entre concepto y metáfora para saber cómo trabajar en el conocimiento. Y de hecho, aún en las ciencias llamadas exactas, se usan muchas metáforas. A mí me parece que en ciencias sociales, un lugar donde esto se nota con especial densidad y valor, es en los estudios sobre migrantes. Diría más, tal vez podríamos definir a los migrantes como los que tienen el oficio de las metáforas. ¿Cuánto puede decirse sobre las migraciones a través de discursos científicos, formados con conceptos unívocos, cifras y datos duros? ¿Y cuánto logran abarcar los lenguajes artísticos que hablan sobre migraciones, sobre extranjerías, cuya polisemia está tramada con metáforas? Una referencia breve, durante mucho tiempo parecía que sobre todo a los migrantes había que estudiarlo con ciencias sociales más o menos rigurosas, exactas en lo posible, haciendo estadísticas, ver cuántos se habían movido de un país a otro, cuántos regresaban, cuánto dinero mandaban,
Pero de pronto, hace unos 5 o 7 años, se empezó a hablar de que además de remesas económicas existen remesas culturales. Por ejemplo, de Estados Unidos los mexicanos traen a México aparatos electrónicos, noticias de avances tecnológicos y de sus trabajos o sus estudios. Y de México se llevan a Estados Unidos música grabada en fiestas, signos de su historia afectiva. Esas remesas culturales no se pueden cuantificar. No tienen mucho que ver con el precio con el cual se compran unos aparatos en Estados Unidos o se graban o se compran discos en México. Hay otro valor allí, hay otra construcción social del valor. De las remesas económicas hablan los demógrafos, los economistas, de las remesas culturales, los antropólogos y en muchos casos los artistas, los músicos, los artistas visuales. Quizá las diferencias entre científicos y artistas aparecen más bien en los criterios de valoración y las exigencias de legitimidad de sus trabajos. Al que hace ciencia le interesa construir conocimientos en relación con referentes empíricamente observables. En tanto al artista, más que la producción de un saber, le atrae gestionar la incertidumbre en la sensibilidad y la imaginación sin buscar certezas cognitivas. La migración implica un modo radical de experimentar la incertidumbre y el pasaje de una manera de nombrar y decir a otra. Esta discontinuidad es mayor si al ir a otro país cambia la lengua, pero ocurre también al pasar a otra sociedad que habla el mismo idioma con modulaciones distintas. El migrante es alguien que tiene que intentar decir lo que en su nueva cultura de pertenencia es indecible y a veces es obligado a desdecirse. Una pregunta más, ¿se complementan el saber científico y el saber poético en la escritura? Lévi-Strauss, en El pensamiento salvaje, una de sus obras más difíciles, más rigurosas, o sea, científicas, se preguntaba cómo entender que los pueblos originarios de América, a partir de un pensamiento mítico y poético, hayan desarrollado un saber minucioso sobre la naturaleza y clasificaran con gran rigor, por ejemplo, centenares de tipos de una misma planta, según sus propiedades sensibles, o centenares de animales, también por otro tipo de comportamientos que no son los que analiza un veterinario moderno. Porque, decía Lévi-Strauss, la exploración mítica o poética no es irracional, sino que aspira a un orden y responde a una exigencia de comprensión del mundo. Cito del pensamiento salvaje. Existen dos modos distintos de pensamiento científico, que tanto el uno como el otro son función, no de etapas desiguales de desarrollo del espíritu humano, sino de los dos niveles estratégicos en que la naturaleza se deja atacar por el conocimiento científico. Uno de ellos aproximativamente ajustado al de la percepción y la imaginación, y el otro desplazado, como si las relaciones necesarias que constituyen el objeto de toda ciencia, sea neolítica o moderna, pudiesen alcanzarse por dos vías diferentes, una de ellas muy cercana a la intuición sensible y la otra más alejada. En el pensamiento científico, las imágenes son subordinadas a los conceptos. En el pensamiento mítico o poético, en su escritura, existen conceptos pero sumergidos en imágenes. Entonces, ¿tienen tanto valor el conocimiento científico como el conocimiento poético o metafórico? Quizá lo que da un valor distinto al discurso científico y al modo de escribir ensayos científicos es, como decía, su capacidad para cuestionar sus propios fundamentos. El discurso científico no está libre de los riesgos de la ideología e incluso del delirio, pero tiene instrumentos para cuestionar su modo de constituirse, de construir sus objetos de estudio, dudar sobre ellos y repensarlos como relativos y cambiantes. Diría que hay delirios histéricos y delirios obsesivos en la investigación. Los últimos textos de Baudrillard, por ejemplo, y algunos de Lyotard me parecen delirios histéricos. En cambio, la obra de Althusser es casi todo un delirio obsesivo. Los dos me parecen inconvenientes para hacer investigación. No tengo nada contra el delirio como fenómeno cultural. Me parece fecundo para el trabajo poético y, por lo tanto, una de las vías de acceso al conocimiento. Pero para quienes pensamos que la salud
a veces es preferible al delirio, que ciertos amarres a la realidad son preferibles a la carencia total de amarres, es conveniente encontrar modos de anclar en lo que socialmente se acuerda considerar como real. Conviene distinguir entre la existencia del delirio como hecho psicológico, cultural, y por otra parte su papel en el proceso de investigación y escritura. Reprimir el delirio o los juegos ilimitados de la fantasía en la vida cotidiana es ponerse en la posición del que sabe qué es la realidad. Dado que no sabemos taxativamente qué es lo real, carecemos del derecho de reprimir al delirio. Pero a su vez parece que el hecho de que la ciencia aspire a saber qué sucede en la realidad y tenga este objetivo, nunca alcanzable pero siempre buscable, lleva a que uno trate de no quedarse en el delirio, no pensar que el delirio es la única forma legítima o valiosa de producir conocimientos y de escribirlos. Vería el delirio como algo a lo que todos estamos expuestos, quizá de lo cual nadie se salva, sea por el lado histérico o el lado obsesivo. Pero es un problema personal y teórico importante cómo bajar del delirio. Para algunos el problema es cómo subir, si no lo logran casi nunca. Si uno sigue trayectorias como la de Benjamin o la del propio Freud, encuentra que su imaginación teórica se da en momentos en que logran delirar, en el sentido de que logran apartarse, despegarse de la realidad y construir algo que no está en la realidad, el aura en Benjamin, el inconsciente en Freud, pero con lo cual logran mirar mejor lo que quizá esté en la realidad. Si pueden hacer eso es porque, de alguna manera, además de subirse, hubo un momento en que aterrizaron y pusieron eso en una escritura que pues se puede leer, que tiene un orden al fin de cuentas. Y quisiera terminar con una lectura de un escritor, Ricardo Piglia, que planteó este problema en la relación entre psicoanálisis y literatura como dos modos de trabajar con el lenguaje y con la escritura. En el libro Formas breves, Piglia habla de Joyce y de la relación que él tuvo con el psicoanálisis, o mejor dicho, con un psicoanalista. Y en esa relación personal, en una anécdota, dice Piglia, se sintetiza un elemento clave de esta tensión entre psicoanálisis y literatura. Joyce estaba muy atento a la voz de las mujeres. Él escuchaba a las mujeres que tenía cerca. Escuchaba a Nora, que era su mujer, una mujer extraordinaria. Escuchándola, escribió muchas de las mejores páginas del Ulises, y los monólogos de Molly Bloom tienen mucho que ver con las cartas que le había escrito Nora en distintos momentos de su vida. Digamos que Joyce estaba muy atento a la voz femenina, a la voz secreta de las mujeres a las que amaba. Sabía oír. Él, que escribió Ulises, no temía oír ahí, junto a él, el canto siniestro y seductor de las sirenas. Mientras estaba escribiendo el Finnegan's Wake, era su hija, Lucía Joyce, a quien él escuchaba con mucho interés. Lucía terminó psicótica, murió internada en una clínica suiza en 1962. Joyce nunca quiso admitir que su hija estaba enferma y trataba de impulsarla a salir, a buscar en el arte un punto de fuga. Una de las cosas que hacía Lucía era escribir. Joyce le impulsaba a escribir, leía sus textos y Lucía escribía, pero a la vez se colocaba cada vez en situaciones difíciles, hasta que por fin le recomendaron a Joyce que fuera a consultar a Jung. Estaban viviendo en Suiza y Jung, que había escrito un texto sobre el Ulises y que por lo tanto sabía muy bien quién era Joyce, tenía ahí su clínica. Joyce fue entonces a verlo para plantearle el dilema de su hija y le dijo a Jung: acá le traigo los textos que ella escribe y lo que ella escribe es lo mismo que escribo yo. Porque Joyce estaba escribiendo el Finnegan's Wake, que dice Piglia, es un texto totalmente psicótico si uno lo mira desde esa perspectiva. Totalmente fragmentado, onírico, cruzado por la imposibilidad de construir con el lenguaje otra cosa que no sea la dispersión. Entonces Joyce le dijo a Jung que su hija escribía lo mismo que él, y Jung le contestó: pero allí donde usted nada, ella se ahoga. Es la mejor definición, dice Piglia, que conozco de la distinción entre un artista y otra cosa que no voy a llamar de otro modo que así. Y termina este fragmento que quiero leer, el texto sigue,
diciendo Piglia que el psicoanálisis es en cierto sentido un arte de la natación, un arte de mantener a flote en el mar del lenguaje a gente que está siempre tratando de hundirse. Y un artista es aquel que nunca sabe si va a poder nadar. Ha podido nadar antes, pero no sabe si va a poder nadar la próxima vez que entre en el lenguaje. Gracias. Muchísimas gracias a Néstor Sacanclini por sus palabras. Compartía también las palabras de Ricardo Piglia. Y cuando hablabas de poesía y ciencia, me acordé de un verso del poeta del Caribe francés, Aimé Césaire, que dice: la poesía nace en el gran silencio de la ciencia, que es una manera de volver a combinar, como tú lo hiciste, esas dos formas de ver, leer el mundo y compartir. Muchas gracias, Néstor, porque pudiste hoy tratar de una forma de escritura, el ensayo, que no habíamos tocado como tal. Hemos hablado de poesía, hemos hablado de narrativa en este ciclo, pero efectivamente la escritura del ensayo es, como la poesía, yo creo, algo muy tramposo, porque cualquier persona a la esquina de la calle puede decir que sabe escribir eso, que es muy fácil. Y efectivamente géneros que parecen los más fáciles son los más complejos. Poesía y ensayo son los dos desafíos de la escritura contemporánea. Y efectivamente la articulación que diste entre el ensayo, digamos, académico, científico, y el ensayo más libre, quizás tenemos que empezar a inventar palabras para definir, delimitar efectivamente el ensayo en el sentido Montaigne y la tesis doctoral son cosas distintas. Y este nombre de ensayo a veces crea cierta confusión que te agradezco mucho hayas podido aclarar. Te quisiera preguntar, porque tú mismo practicaste esos dos deportes, esos dos ensayos muy distintos, últimamente has publicado acerca de, por ejemplo, arte contemporáneo, reflexiones muy personales a través de eso. En tu experiencia personal como autor, sientes que estás escribiendo cosas muy distintas, quizás en el goce, quizás en el placer de la escritura, no escribes ni de la misma manera, ni casi en la misma forma, tu texto es distinto. ¿Nos podrías hablar de esas dos experiencias así de tipo personal? Sí. Tiene que ver a veces con, como lo dije en la presentación, con los temas, con la incertidumbre, con la posibilidad de aprender algunos procesos culturales o sociales, y por otro lado, y entonces sí, hacer encuestas sobre eso, confiar en las estadísticas, saber que por lo menos nos van a decir una parte de lo que parece que está sucediendo, y a la vez, como en esto de la lectura ahora, tengo dos textos escritos todavía inéditos sobre lectura y escritura, que los pude hacer antes de hacer la investigación, digamos. O sea, después de haber leído mucho sobre lectura, en cierto modo ahí hubo una investigación o una búsqueda de lo que otros habían estudiado, pero en realidad la investigación la vamos a hacer con un grupo de antropólogos y especialistas en comunicación y en escritura y lectura el año próximo, a partir de enero. Y para poder hablar de eso que todavía no investigué, pero que intuyo, necesito metáforas y tengo que arriesgarme. Y me parece que esto lo podemos ver en muchos autores, que pudieron llegar a algún lugar de conocimiento porque primero arriesgaron con sus ideas, sus hipótesis, sus metáforas, discutiendo las metáforas de otros, tratando de construir algunos conceptos, pero sabiendo que son inestables. Y que por otro lado, como en el caso, por ejemplo, de Clifford Geertz, después que hizo su gran investigación en Bali, pudo trabajar ese material muy riguroso de campo
en otra clave y escribir la interpretación de las culturas, ¿no? Y escribir ese texto extraordinario, un artículo largo sobre la idea de que la antropología no trabaja tanto con hechos, sino con la densidad del lenguaje, con los distintos niveles que están contenidos en cualquier afirmación, en cualquier habla, en cualquier escritura. En una parte, me parece, de las elecciones que uno hace de un lenguaje o de otro, tiene que ver con, no solo con el deseo de hacer ciencia y de un conocimiento lo más riguroso posible, sino con la posibilidad. Hay mucho de la sociedad de lo que no tenemos idea, o que cuando leemos lo que escribieron otros, decimos, yo digo, la mayor parte de cuando leo economistas, digo, por acá no va. Entonces mejor digamos que estos conceptos no sirven, que estas encuestas están mal hechas, porque una cantidad de observaciones, como antropólogo más bien, me dicen que eso está mal construido, así como dije de las encuestas de lectura, que si solo preguntan en papel cuando es evidente que la gente está leyendo muchísimo en pantalla, bueno, es que la encuesta está mal hecha, entonces mejor trabajar por otro lado y ver. Tengo poca idea de qué está pasando con la lectura en pantalla, y tengo la hipótesis de que hoy se lee más que hace 20 años, no menos, pero se lee de otra manera. Y encontré hace muy poco una encuesta que parece bien hecha en Estados Unidos por el Pew Center Research, que investigó un universo enorme y vio que quienes disponen de iPad, de otros aparatos, smartphones, etcétera, los aparatos más avanzados de tecnología comunicacional y de escritura y lectura, son los que compran más libros en papel. Entonces, hay muchos caminos que llevan a discutir y a desmentir lo que parecería estar muy rigurosamente establecido en una estadística o en una encuesta. Y para llegar a formular las preguntas de la encuesta de otra manera, no solo hay que hacer encuestas, hay que plantearse este autocuestionamiento del trabajo científico, ¿no? Pero aun cuando lo hagamos de la mejor manera y con el mejor autocuestionamiento científico y con las mayores dudas sobre la consistencia de eso que se llama ciencia, queda ese silencio del que hablaba de Messesser, es otro que parecería que no se puede nombrar ni con estadísticas ni con conceptos, y entonces es cuando aparecen las metáforas, ¿no? Y para mí es una necesidad en la escritura usar metáforas. Cuando trato de hacer textos que se puedan publicar en una revista científica o que puedan pasar por una comisión del SNI, trato de hacer un uso controlado de las metáforas. Creo que esto tiene que ver también con la lengua. En inglés se controla mucho más la metáfora y se hacen textos científicos más rudos, más duros. En español tenemos una ductilidad, me parece, en francés también, en general en las lenguas latinas. Y diría una tercera confesión, que ya es más delicada. Yo escribí un libro llamado Culturas Híbridas, que se publicó hace 24 años. Hace un poco más de 10 años, bueno, digamos, toda la década de los 90 hubo un gran debate sobre la hibridación en inglés y en español especialmente. Mi libro formó parte de esa polémica, le dieron palos. Y yo entré a ese debate leyendo todo ese material de la década de los 90 y escribí una nueva introducción al comienzo de este siglo para discutir, reconocer algunas críticas que tenían, me parece, justificación, y sobre otras dar una polémica. Pero para eso tuve que releer el libro. Y una de las sensaciones que tuve fue relacionada con el modo en que lo escribí. Y tuve este pensamiento, si lo volviera a escribir ahora,
haría investigaciones parecidas a las que el libro recoge, pero trataría de soltar un poco más el juego metafórico para arriesgar más de lo que en aquel momento hice. Y yo creo que tiene que ver, en mi caso por lo menos, con los momentos de una carrera, con una estrategia académica que yo tenía en el momento de escribir Culturas Híbridas, y con la posibilidad, después del debate justamente, sobre esa noción que en ese momento, cuando yo escribí el libro, casi no estaba trabajada, muy poco, sentí mucha más libertad para jugar con las ideas, pero también con los datos. Esas son algunas de las reflexiones. Gracias, Néstor. Justamente para platicar un poco ahora de las evoluciones tecnológicas que permiten que cualquier persona se pueda sentir hoy lector, autor, editor. Cualquier persona que tenga una laptop es capaz hoy de hacer todo eso. Y efectivamente el ensayo es lo que puede atraer mucho a una persona que todavía no ha publicado libros, que no tiene una trayectoria en ese campo. Y si siente una facilidad es que hay una trampa en todo este material y estas cosas. ¿Tú cómo ves la evolución del género ensayo, el ensayo libre? Vamos a dejar de lado ahora el académico, este ensayo personal que tú mencionabas. Si el mundo se va a llenar, o se está llenando de ensayos hoy en día, mareas y tsunamis de ensayos están llegando todos los días. ¿Cómo sientes tú, primero, la ilusión de esos autores, entre comillas, que van a manifestarse cada día más, esa gran libertad que tenemos, y la libertad a este nivel se vuelve un problema de gestión? Y también preguntarte si sientes que eso puede aportar algo nuevo al ensayo, revivirlo. Sabemos que, por ejemplo, cualquier editor de libros es un poco reticente a sacar ensayos en muchos idiomas y en muchas culturas porque pues no se vende muy bien, no es un bien cultural que tiene una presencia comercial fuerte, y por lo tanto va a haber cada vez más en la red, ¿no?, ensayos. ¿Cómo tú sientes la evolución del ensayo? ¿Crees que se va a enriquecer a través de exigencias nuevas para sobrevivir a esta marea que nos rodea? ¿O sientes que este peligro lo puede también matar a nuestro querido género ensayo? Habría que distinguir también que hay muchos tipos de ensayos, no solo estos dos, literario, humanístico, y por otro lado científico, de los que hoy hablamos. Por ejemplo, la lógica del ensayo político, de coyuntura, que aprovecha la situación de que apareció un candidato a presidente con una historia polémica, entonces vamos a escribir pero son ensayos para durar 6 semanas, ¿no? Si tienen éxito. Hay mucho de ese ensayo, hay países, como Argentina, por ejemplo, donde la mayor parte del ensayo que se escribe y se publica es político. Dejaría de lado esto como un fenómeno más bien mercadológico, ¿no?, o de posicionamiento de ciertos autores aprovechando coyunturas. Me interesa menos. Creo que ese ensayo afortunadamente fenece rápido. No fenece, parece, como género, como modalidad comunicativa, porque se sigue reproduciendo. Me interesa más otro tipo de experiencia que de la que podríamos dar muchos nombres, pero para ser breve daría solo los nombres de algunos cuyo apellido empieza con B grande. Barthes, que mencioné, Benjamin, Borges. Son ensayos en los que uno siente, en todos ellos, por una parte,
una exploración, no diría una investigación para no cargarlo con esta necesidad de datos, a veces sí, pero una exploración de conocimiento, una búsqueda de saber, de entender, de comprender. Y que por lo general escriben ensayos cortos, artículos largos, pero no un libro entero como un solo ensayo. No es obligatorio, esto no es la única, no es una condición fatal, pero suele suceder. Ese ensayo a mí me parece que está muy vivo, que sigue habiendo nombres que podremos ahora mencionar de gente de 30, 40 años en español que están escribiendo ensayos muy apreciables. Algo que sucede en esta gente más joven, me parece que hay una reformulación de lo que parecía ser el género, porque nunca fue un género muy definido. Si pasamos, como decías, de Montaigne a Benjamin o a Borges, hay una transformación. Hoy, ¿cuáles son las transformaciones? Por una parte, el juego, a veces el coqueteo, del género ensayo con la crónica, ensayos que contienen diálogos. Yo he tratado de hacerlo en unos pocos casos, me cuesta mucho, por ejemplo, en este libro último sobre arte contemporáneo, La sociedad sin relato, puse al final de un capítulo, lo cerré con la simulación de un diálogo, porque quería, en vez de decir afirmativamente, el propósito fue ese, de romper el género de ensayo metiendo un diálogo, quería, en vez de decir algo taxativamente, era el capítulo sobre arte y política, digamos, y lo ponía entonces como alguien que me cuestionaba y yo que contestaba. Acabo de escribir un diálogo, una entrevista ficcional para una revista que se hace en Colombia, que se llama Errata, y que me dedicaron un número a la interdisciplina. Yo no quería escribir un ensayo sobre interdisciplina, un ensayo académico, y entonces lo que hice fue imaginar una entrevista que me hacía un movimiento llamado la Internacional Errorista. No, perdón, la Internacional Interdisciplinaria, porque en realidad hay una Internacional Errorista, si ustedes la buscan en Google, van a encontrar que es un movimiento que ha actuado en varios países, sobre todo el Cono Sur, que ha hecho performance para manifestarse, por ejemplo, contra la visita de Bush a la reunión de la OEA en Mar del Plata, en Argentina, hace 5 años. En fin, han hecho muchas acciones así, entonces me inventé una internacional interdisciplinaria que me cuestionara de por qué me había movido entre varias disciplinas. Y todo es un diálogo. Espero que eso le haya dado un movimiento que era muy difícil hacerlo bajo la forma de ensayo. Yo creo que eso está sucediendo mucho, incluir poesía, incluir otras modalidades lingüísticas para que habiten la forma de ensayo y le hagan la potencia, le hagan decirla algo que el ensayo como suma organizada de enunciados razonados tiene mucha dificultad para pronunciar, ¿no? Desde el punto de vista del mercado le va mal al ensayo, sobre todo este ensayo de larga duración. Han caído las ventas, cada vez es más difícil conseguir editores. Claro, también a los novelistas, a los poetas ni digamos, peor que a los ensayistas. Quizá uno de los pocos, por lo que he visto en encuestas de los últimos años, uno de los pocos, no sé si es un género o modalidades de hacer literatura que mejora sus ventas, quizá la única es la literatura infantil juvenil. El resto decae.
El ensayo cae más que la novela. Pero tal vez los ensayos que duran tienen mayor perseverancia que la novela, estoy suponiendo, no he visto encuestas sobre esto, resultados recientes. Pero me parece que hoy seguimos leyendo autores muertos, como algunos de los que cité, como Susan Sontag, y sigue habiendo grandes autores como Umberto Eco, que son científicos, que tienen tratados de semiótica muy rigurosos y que sienten necesidad de expresarse de otra manera, ¿no? Que hay algo que no pueden decir solo escribiendo el tratado de semiótica. Pues muchas gracias a Néstor por esas palabras sobre el ensayo, sobre la articulación de esos textos que efectivamente en el futuro que tal vez tendrán nombres un poco distintos, porque siempre tenemos este problema de separar, de tener que definirlos, pero creo que hemos entendido muy bien lo que querías decir, esos textos de reflexión personal, vamos a llamarlos así, y que permiten al lector acercarse a un territorio de reflexión, de no ficción, sin deseo de narrativa, aunque podemos también pensar que el famoso, lo que acabas de mencionar, que es un tema muy apasionante, la posible fusión de los géneros literarios, cómo uno comunica con el otro y cómo un autor como Sebald, por ejemplo, ha logrado manejar el relato de viaje, el ensayo, la narrativa, la reflexión y poesía a veces, ¿no? Y hasta las imágenes. Y hasta las imágenes, para que sea aún más fusional. Pues yo creo que vamos a ahora dar la palabra a la sala, sí. Creo que hay un micrófono que puede funcionar, que no veo. Adelante. A ver si por Twitter llegaron algunas preguntas. Pero van a necesitar el micrófono arriba entonces. Aquí. Ensayen preguntas. ¿Sí? Si no podemos seguir hablando nosotros hasta cantar, pero en Twitter no hay tampoco. Fuimos muy completos. Néstor, el ensayo ya no tiene secreto para nadie. Ah, sí, aquí una. Ahí viene el micrófono, mira. Buenas noches, soy Orly Mazabel, estudiante de periodismo en la Carlos Septién García. Me interesa saber cómo ganar espacios del ensayo en la prensa, bueno, tanto escrita como en el internet, justamente ligando el tema a la cuestión pues, de la tecnología, de las redes sociales, o sea, cómo se está modificando la forma, bueno, en el caso de mi profesión, la forma de hacer periodismo, del quehacer informativo. Sí, cómo ganar un espacio para un texto de calidad en la prensa escrita. No sé, he escrito un poco en prensa. Bueno, o sea, en el sentido del ensayo literario o del ensayo de calidad, porque también hay periodismo de investigación. O sea, sí, iba a decir ahí ensayo de investigación y veo incluso un desplazamiento porque hay diarios y revistas que incluyen muy buenos ensayos de investigación. Yo creo que es una de las maneras en las que nos informamos y sobre todo en pantalla, ¿no? Quizás es una de las maneras en que ha crecido la lectura de ensayos.
y de muchos países. Digo, a veces no somos conscientes de que uno de los grandes cambios que ha habido es que antes, si recibíamos 1 o 2 periódicos en nuestra casa o los comprábamos en el puesto cada día, hoy en realidad leemos muchísimos periódicos. Por supuesto, no con la minuciosidad que ojea un diario, pero podemos ir de uno a otro y descubrimos un autor y lo empezamos a buscar y Google nos va mandando a distintos lugares donde publicó. En fin, hay una accesibilidad extraordinaria. Creo que es uno de los cambios, así como hablábamos de las modificaciones del ensayo por la inclusión o la contaminación de otros géneros, de la poesía, el diálogo, el teatro. Uno de los desplazamientos significativos es el pasaje del ensayo-libro al ensayo corto en revistas o prensa, en blogs, en sitios de internet, donde habría que investigarlo. No conozco ningún estudio que haya medido o que haya visto con cierta profundidad cuánto se lee, cómo se lee, pero evidentemente hay un modo de lectura mucho más extenso e intenso, me parece. ¿Y cómo ganar en calidad?, preguntabas. Me parece que así como aprendemos a leer leyendo y a escribir leyendo a otros y escribiendo, haciendo el trabajo de la escritura, en la medida en que se multiplican las ofertas de lectura, de ensayos, es esperable que haya un aumento de calidad. Si es cierto, como algunos piensan en términos de mercado, que la calidad aumenta cuando hay más oferta y se puede seleccionar más, si algo tiene de cierto esa afirmación, estaríamos hoy en la posibilidad de arribar a ensayos de mayor calidad. No lo veo como la única explicación posible, porque también encontramos mucho ensayo trash, basura. Entonces la amplificación de las posibilidades de comunicación, de que muchos puedan hablar y escribir, también conduce a una descalidad, a una descalificación, a una facilidad en la que a veces cuesta mucho seleccionar, ¿no? Me parece que entre esas tendencias estamos. Hola, bueno, yo tengo una pregunta que va en relación a la alusión que hiciste del trabajo de Miqueval sobre los conceptos viajeros en las humanidades. Y la pregunta es, no me queda claro si en tu planteamiento esta posibilidad de que los conceptos viajen limita la capacidad de este trabajo de escritura o de ensayo a hacerse conocimiento. Me quedo así un poco, porque el libro de Miqueval es bastante complejo y y yo creo que poca gente lo ha leído, entonces para que hablaras un poquito. Tomo un ejemplo que ella da. El libro se llama Conceptos viajeros en las humanidades. Está en español, publicado en España, en Sendiac, pero he visto algún ejemplar en la librería del MUAC en México. Uno de los ejemplos que ella toma y que a mí me interesan especialmente es precisamente lo que ha sucedido con el concepto de hibridación o de híbrido. Todos saben que nació en las ciencias biológicas para designar una oposición entre lo puro
y lo contaminado, lo mezclado. Y ella analiza cómo el concepto de hibridación pasó a las ciencias sociales, qué procesos históricos tuvo que haber, de estudios sobre las migraciones, sobre las formas de mezclar cultura, de fusionar músicas, etcétera, para que el concepto fuera atractivo, necesario en las ciencias sociales. En mi propia manera de ver las cosas, creo que es un concepto que en este debate de los últimos 15 o 20 años ha permitido ir más allá de lo que sabíamos sobre fenómenos parciales de hibridación que se habían nombrado de otra forma, que se habían estudiado como sincretismo religioso, como mestizaje interétnico, como fusión musical. La noción de hibridación a mí me parece que abarca todas ellas y permite pensar en otras maneras de hibridarse que no habían sido estudiadas con esa profundidad del sincretismo o del mestizaje. Pero ella y otros autores con una visión epistemológica han dicho, bueno, lo que da legitimidad a una metáfora transformada o a un concepto tomado de una ciencia y llevado metafóricamente a otra, es el hacer jugar ese concepto dentro de las reglas propias de la nueva disciplina a la cual se trasladó. O sea, la noción de hibridación tuvo una potencia tal en las ciencias sociales en su inicio que fue usada con poco rigor, pero a medida que se fueron haciendo investigaciones, se fue controlando el uso, no se usa para cualquier cosa, ¿no? De hecho, yo mismo me di cuenta, después de haber escrito el libro Culturas Híbridas, y eso lo puse en la introducción nueva que escribí, que hibridación es una noción descriptiva, pero no nos dice cómo sucede. Necesitamos otros conceptos para explicar de qué tipo de hibridación estamos hablando. Por ejemplo, en términos de Homi Bhabha, si es una hibridación de dominación o de resistencia, son diferentes. Entonces, la noción de hibridación es muy amplia, muy abarcadora y requiere de otros conceptos. Entonces, la manera de usar un concepto de un modo más riguroso es no solo confrontándolo con hechos, con encuestas o con datos de la llamada realidad, sino haciéndolo jugar con otros conceptos. Todo concepto adquiere sentido en relación con otros, en un tejido conceptual, no se explica solo. Por eso decía, no importa como concepto decir la palabra, el concepto folder, porque acá tengo y sé que nombra esto, no. Cambia el sentido si uso desde Saussure sabemos esto, ¿no? Si uso la palabra folder en una frase o en otra. Entonces, me parece que es ese doble trabajo de contrastación con lo empírico que hacemos con los conceptos y con las metáforas, y de trabajo en el tramado conceptual de unos conceptos con otros. Sí, yo, bueno, antes de preguntar, recordar a los que nos ven por el streaming la forma de hacer preguntas, que es @Museo del Chopo en el Twitter. Y lo otro es preguntarle si has leído en estudios sobre escritura y lectura, ya que mencionas que va a la baja, digamos, la venta de ensayo y cada vez menos editores, las otras formas nuevas, quizá, de distribución del ensayo, como son, digamos, las redes sociales, en Facebook, academia.com, ¿se llama? Academia.com. En el propio Twitter, que te menciona de repente un escritor, un ensayo que escribió en algún lugar, etcétera. Es decir, ya no la revista cultural solamente o los libros, sino de repente o páginas web, sitios web donde descargas libros. Puedo mencionar ahorita la editorial Traficantes de Sueños, que de repente puedes descargar ahí de distintas cosas.
Y que es muy difícil de cuantificar, supongo, ¿no? Porque es completamente disperso estos sistemas. ¿Cómo lo afrontan los estudios de este tipo de estadísticos que mencionabas? Estamos inventando cómo hacerlo, porque, en primer lugar, limitaciones que uno encuentra hoy. En primer lugar, las encuestas que tenemos en español, como dije, solo en 2 países preguntan sobre lectura en pantalla. Pero preguntan cuantitativamente cuántas horas pasó ante la pantalla los 3 últimos días o el último mes, o bueno. ¿Qué tipo de páginas leyó? Entonces, ahí aparecen si pornográficas, si de ensayos, si de humor, si con qué finalidad para estudiar. Pero eso todavía se pregunta muy poco. Esa sería una de las maneras de ir accediendo a una comprensión más compleja de cómo se lee y para qué se lee. En el estudio que hizo ¿cómo se llama? Se me fue ahora la institución que hizo el estudio en muchos países de la OCDE, y hay uno que se hizo en España que se dice que, en el cual en su fundamentación se dice que lo que hay que estudiar no es la lectura, sino las competencias lectoras, que implica preguntar para qué se está leyendo, para comunicarse, leyendo y escribiendo, para informarse, para divertirse, para saber cómo llegar a un lugar, para saber qué hacer en ese lugar si vamos, en fin. Lo de las competencias lectoras me parece un avance conceptual interesante que surge de la insatisfacción con las encuestas tan desconcertantes sobre lectura. Pero todavía predomina la pregunta cuantitativa, y para mí la pregunta central es cómo se lee, no cuánto, cuántas horas, cuántos libros, cuántas páginas, sino cómo se lee. En mi propia experiencia, casi todos los días estoy leyendo un libro de Piglia y digo, bueno, este libro es de hace 10 años, ¿qué habrá dicho después? Y voy a la pantalla, encuentro que dio una conferencia sobre este tema hace 2 meses, ¿no? Y que dio entrevistas, y me doy cuenta que las dio en otro idioma, que no sabía que, bueno, en el caso de Piglia sí, pero en otros, Saskiasasen, qué sé yo no sabía que hablaba francés, y de pronto la veo hablando en un seminario en París en francés, y me entero de lo que ella piensa ahora sobre la ciudad global, que es bastante distinto a lo que escribió hace 20 y tantos años. Pero vuelvo al libro, vuelvo al libro de Piglia, al libro de Saskiasasen, y hay algo que sucede ahí en la intersección entre los soportes, ¿no? Eso es lo que me parece interesante, cómo leemos, no cuánto. Cuánto puede tener su interés, pero el cuánto es sobre todo no la pregunta del lector o del que trata de entender el lector, sino la pregunta de los editores. Es decir, ¿cuántos libros leyó? Es que quiero saber cuántos libros puedo vender. Pero lo leyeron completo. ¿Qué significa que los mexicanos leyeron el año pasado 2.9 libros en promedio al año? No me dice nada. Entonces, mi apuesta en este momento en la investigación es hacer ninguna encuesta, sobre todo un trabajo etnográfico, con pequeños grupos de lectores muy diversos, de clases sociales o de grupos o de finalidades, de competencias lectoras muy diversas, y ponerme al lado, con un grupo de investigación, nos ponemos al lado y vemos, o que nos cuenten, que eso sí es una técnica que vi en una investigación francesa y en otra inglesa. A ver, ¿qué leyó a las 9? A las 10, a las 10:30, a las 12. Y bueno, todo, leí correos electrónicos, escribí tweets, leí un libro para hacer una tarea para la escuela, una novela, 5 páginas, hora por hora. Entonces, ahí uno empieza a ver cómo modula la gente el uso del tiempo
para relacionarse con distintos tipos de lectura y en muchos casos lectura-escritura. Por los correos electrónicos leemos, pero para seguir leyendo hay que escribir, hay que contestarlos, ¿no? ¿Habrá otra pregunta? ¿O esta invitación a la escritura, lectura? Ahí. Esa cuestión de que hay distintas modalidades lingüísticas que se están fusionando en el ensayo actualmente, tendría que ver quizás con una deconstrucción de lo que era el ensayo, quizás pensando, no sé, en Jacques Derrida, así como una deconstrucción de la forma en cómo se hacía el ensayo y la cuestión de que los sí, o sea, esa cuestión de una nueva construcción, una nueva manera de hacer ensayo, a partir de, bueno, las bases que mencionó. O sea, ¿cómo se aplicaría ese proceso de deconstrucción al ensayo actualmente? El ensayo se ha estado desconstruyendo históricamente desde que nació. Por muchas razones, ahí habría que hacer un poco de sociología de la escritura y de la lectura, pero puede ser para diferenciarse de los que hicieron antes. Todo escritor suele tomar en cuenta esto, ¿no? Ya no voy a escribir como García Márquez, no voy a escribir como… O cómo, la pregunta sería, por lo menos para muchos escritores latinoamericanos, ¿cómo no escribir como Borges? ¿Cómo no escribir como García Márquez? Hoy, ¿cómo no escribir sobre Bolaño? O ¿cómo no escribir sobre… Bueno, para ser otro, ser distinto, para hacer algo que todavía no se hizo. Hay en el ensayo esta voluntad o este deseo de innovación, de ruptura, de novedad, de decir lo que no se dijo, ¿no? O decirlo de otro modo, o ver si diciéndolo de otro modo es diferente lo que se dijo, ¿no? Todo el tiempo se está haciendo esta desconstrucción, que es una reconstrucción también, ¿no? Pero bueno, está como ese dilema, ¿no? De ¿cómo escribir algo diferente o algo a lo mejor tan trascendental, o como esa búsqueda quizás hasta de inmortalidad, yéndome como a la cuestión poética de la escritura como tal, que quede en la memoria pues de las personas y pues no sé, o sea, o pues ya en una pregunta a un nivel subjetivo para usted, ¿en qué se inspira para escribir un ensayo de calidad? Qué palabra, inspiración, hacía mucho que no la escuchaba. Está muy cargada. Creo que hoy nombramos de otra manera eso que nos sucede, que a veces no sabemos de dónde viene, que nos sorprende. Pero en una época de prosumidores, donde entre producción, consumo, recreación de lo que se consumió, reapropiaciones, ese chispazo, ese rayo de la inspiración no parece que exista de la manera en que se imaginó que existía en otros momentos, ¿no? Lo que nos sucede es quizá que más que la irrupción de algo absolutamente original, lo que nos pasa es que al realizar ciertas intersecciones entre las distintas lecturas y escrituras, sucede algo que a nosotros al menos no nos había sucedido. Raras veces. Adelante. Hay un ensayo que me gustaría saber qué te provoca, que seguro leíste, que es La cámara estilo, de Alexandra Stuck, de hace como 60 años, ¿no? No, lo siento. No. Bueno, así nada más lo voy a mencionar rápidamente.
él habla de cómo la cámara de cine puede utilizarse para escribir ensayo. Entonces pienso que te gustaría, porque ahora que más o menos ocurrió eso, ocurrió completamente distinto, ¿no? Por derechos de autor, tú citas muchísimo, me pregunto cómo te enfrentas a la publicación con tantas citas, ¿no? Y cómo podrían hacer autores nuevos o menos célebres para poder acceder a todo este material, ¿no?, de autores. Pienso en los ensayos que son las películas de Godard. Que saquea todo y lo exhibe además como saqueo, ¿no? Pero construye algo que no había antes, ¿no? O que había de otro modo, no sé. Esto tiene que ver mucho con la desconstrucción. Hay una frase de Godard que la dijo hace muchísimos años en un festival de cine, debe hacer 30 años, le preguntaron, un periodista intranquilo, inquieto con sus películas, dijo, ¿usted no cree que tiene que haber en una película una introducción, desarrollo y un desenlace? Godard dijo, sí, pero no en ese orden. Sí. Bueno, yo solo quiero comentar algo, lo respeto mucho y sí leo ensayos, aunque le confieso yo me quedé con Lukács, con el alma y las formas, me gusta mucho lo que él dice ahí, pero respecto de la posibilidad que tiene el ensayo de abrir nuevas brechas, creo yo que también las tiene la investigación, al menos humanística, sí permite también que uno se pregunte, bueno, yo no quiero hacer esto porque ya se dijo mucho, ¿no? No en el plan de un escritor, claro, pero sí en el plan de generar conocimiento. También nosotros como investigadores nos ponemos en ese plan, no voy a seguir repitiendo al infinito lo que ya está súper, ¿no?, trabajado, o me arriesgo a abrir una brecha de conocimiento con todos los riesgos, ¿verdad?, de equivocarse también. Eso era nada más lo que quería decir, que también en la investigación humanística, en intersección con las ciencias sociales inclusive, ocurre eso. Sí, esa es la mejor manera de desburocratizar el trabajo científico o humanístico, ¿no?, el trabajo de investigación. Mi experiencia es que por lo general somos bastante limitados para que se nos ocurra algo nuevo y lo mejor es cambiar de lugar, de territorio, de campo, de página, de sitio, de internet, no sé. A mí me sucedió cuando llegué a México, hice varios años trabajo de campo sobre artesanías en Michoacán y después empecé a acompañar alumnos del posgrado de la Escuela de Antropología a trabajo de campo sobre artesanías en otros lugares del país, en Oaxaca, y me di cuenta que más o menos lo que se me ocurría a mí sobre esos lugares se parecía bastante a lo que se me había ocurrido en Michoacán, que básicamente era no estudiar solo el significado dentro de las comunidades de las artesanías, sino el proceso de producción, circulación y apropiación o consumo. Y entonces dije, no tengo que dejar de estudiar artesanía, porque voy a ver lo mismo que vi en Michoacán, en Oaxaca, en Zacatecas, en todas partes, no, tengo que dedicarme a otra cosa. Y creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Cineastas, ensayistas, investigadores, que si uno no se mueve del lugar, acaba reiterando la mirada, ¿no? Hay que descolocarse. Pensaba un poco en esta idea del ensayo visual
y lo que decías de cómo el ensayo puede ser un género que cada vez se consume menos. Y yo quizá estaría en desacuerdo porque creo que el ensayo se consume muchísimo, solamente que ha cambiado el formato en el que se consume. Creo yo que de las cosas que más se comparten hoy en día son ensayos audiovisuales, ¿no? El típico, mira este video de YouTube que no sé qué, en donde alguien habla, o como referencia clarísima esta página de TED, ¿no? De Ideas Worth Sharing, que en realidad no es más que una gran compilación de ensayos audiovisuales. Entonces pienso que quizá eso es lo que está sucediendo, que la forma en la que ahora nos gusta compartir la colectivización del pensamiento tiene más que ver con esos medios que quizá con la experiencia unipersonal del enfrentamiento del lector con el papel, ¿no? Y en ese sentido, como por ejemplo esta experiencia ahorita es otra forma de ensayo audiovisual, también para aquellos que lo están viendo en streaming. Sí, es una muy buena cuestión que hace presente esto de que escribir no es solo juntar palabras y puntuarlas en el papel. Ya muchos otros, me acuerdo de John Berger, ¿no? Cuando en Modos de Ver puso un capítulo escrito y un capítulo de imágenes, otro capítulo escrito y otro capítulo de imágenes. Era su modo de poder hablar de su mirada sobre la historia del arte. Sí, me parece que ensayamos no solo, es evidente, mencionamos Godard, mencionamos a muchos, ensayamos no solo en la escritura, y lo que podemos ensayar en la escritura se nutre notoriamente en ensayos que hace un pintor, que hace un cineasta, que hace un performancero. Creo que a muchos se nos han ocurrido textos para escribir viendo, no leyendo. Estas palabras ya sonarán como una invitación a lectura y escritura para cada uno, y con exigencia, como ya lo mencionamos durante este momento compartido con Néstor García Canclini, que vamos a agradecer mucho haber llegado hasta aquí, hasta el Museo del Chopo, y haber compartido sus ideas acerca de escritura, ensayo y proyección a futuro. Muchas gracias, Néstor, y les esperamos aquí. Todavía tendremos una sesión en diciembre, está en la página web del museo. Emmanuelle Pirer, una escritora francesa que justamente se nutre de textos en internet para comérselos y restituirlos en su propia narrativa, que es una forma de escritura muy novedosa, por supuesto, y yo creo que le gustará mucho platicarnos de cómo trabaja y cómo propone novelas a partir de textos que se roban en Wikipedia y en todos lados. Entonces, muchas gracias por venir hasta aquí y los esperamos para esta última fecha. Muchas gracias a Néstor García Canclini. Gracias.